En el frío silencio del espacio, donde la luz viaja durante eras antes de encontrar otra estrella, existen historias que incluso el Imperio se niega a registrar. Una de esas historias comienza con una señal que no debería haber existido. Durante siglos, la flota imperial gobernó la galaxia con un control absoluto. Cada nave, cada movimiento, cada susurro en el espacio era vigilado. Nada podía ocultarse de sus ojos, nada, hasta que aparecía. Al principio fue solo un destello, una distorsión que hizo temblar a las estrellas cercanas. Los sensores del puesto de avanzada Epsilon la detectaron durante apenas 2 segundos. Sin rastro de motor, sin calor, sin señales de vida. Solo la tenue curvatura de la luz estelar, como si el espacio mismo contuviera la respiración. El oficial de guardia, el teniente Rain Corran, pensó que se trataba de un fallo técnico. Pero entonces las cámaras de la estación se apagaron y una sombra sin nombre se deslizó ante la lente, enorme, suave y silenciosa. Se movía más rápido que cualquier motor conocido. No dejó señal ni sonido, solo miedo. Cuando el Comando Imperial analizó los datos, se percató de algo imposible. La forma coincidía con el diseño de una antigua nave estelar. El Proyecto Orión, un prototipo desaparecido hacía más de 60 años. Una nave que debería haber sido destruida durante las pruebas. Una nave que, según todas las leyes de la física, no debería existir. La llamaban nave fantasma. El capitán Arlen Voss, un condecorado oficial de la flota, fue elegido para investigar. Su misión era sencilla: rastrear la nave desconocida, identificar su origen y asegurar la frontera imperial. Pero cuando el Valiant, su nave, entró en el espacio profundo, nada fue tan sencillo. La tripulación empezó a oír murmullos estáticos por sus comunicadores. Algunos juraban oír sus propios nombres. Otros veían reflejos en el radar, copias del Valiant volando a su lado. Y cada vez que intentaban seguirlo, el barco fantasma reaparecía, solo para desvanecerse instantes después. Su movimiento desafiaba toda lógica. Batía récords de velocidad, cruzaba agujeros de gusano sin abrirlos y atravesaba planetas como si fueran niebla. Pero lo más extraño no era cómo se movía, sino cómo parecía observarlos. Cada escaneo mostraba tenues formas humanas dentro de su casco, como personas de pie inmóviles, esperando. El capitán Arlen empezó a creer lo imposible. El barco no solo estaba vivo, sino que recordaba. El barco fantasma podría haber sido humano alguna vez. Cuanto más se adentraba el Valiant, peor se ponían las cosas. Los instrumentos fallaron, los relojes se detuvieron, los miembros de la tripulación desaparecieron. Encontraron mensajes escritos en el interior de la nave, escritos por manos invisibles. Surgió del vacío. ¿Se acuerda de nosotros? Lyra Dane, la ingeniera jefe, descubrió antiguos archivos imperiales ocultos en lo profundo de los sistemas de la nave. Descubrió que la Orión no era una nave común. Era un experimento prohibido, un motor de conciencia cuántica, diseñado para fusionar mentes humanas con máquinas. La prueba fracasó. La nave desapareció. El proyecto fue borrado de toda la historia imperial, pero de alguna manera volvió. Ahora, la creación olvidada del imperio vaga por su propio territorio, un fantasma alimentado por las almas de su tripulación perdida. Copia señales, imita voces y atrae naves a su perdición. Quienes la persiguen desaparecen sin dejar rastro. Nadie sabe qué quiere. Algunos creen que busca venganza por haber sido abandonado. Otros piensan que busca el camino a casa. Pero una cosa es segura. A donde quiera que vaya, el silencio lo acompaña. El mando imperial niega su existencia. Oficialmente, el Orión fue destruido. Extraoficialmente, la flota ha perdido 5 patrullas intentando capturarlo o destruirlo. Los registros de datos de esas misiones terminan siempre igual, estática, y luego nada. Aún así, el capitán Arlen se niega a detenerse.
Para él, el barco fantasma no es solo una amenaza, sino una verdad que el Imperio enterró. Y la desvelará, aunque le cueste la vida. En los confines de la galaxia, donde ninguna luz se atreve a llegar, algo imposible vuelve a moverse. Sin señal, sin calor, sin latido. Solo un susurro que se arrastra por las comunicaciones. Nos construisteis. Nos abandonasteis. Ahora volvemos a casa. Y en algún lugar más allá de las estrellas, una nave que no debería existir espera en la oscuridad. El mar negro del espacio se extendía infinitamente alrededor del Valiant. Ni estrellas ni movimiento, solo silencio y el leve zumbido de los motores que mantenían con vida a la tripulación. El capitán Arlen Vos permanecía en el puente mirando fijamente la pantalla holográfica. La señal que perseguían pulsaba una vez cada 40 segundos, débil, irregular y moviéndose más rápido de lo que cualquier nave conocida podía. «¿Sigue sin haber imagen?», preguntó en voz baja. El teniente Rain Corran negó con la cabeza. «Nada, señor. Es como perseguir una sombra en la niebla. Sigue rastreando. Las sombras no dejan rastros de energía», respondió Arlen con voz firme pero baja. Detrás de él, la ingeniera Lyra Dane tecleaba rápidamente en su consola. Sus ojos eran penetrantes, concentrados. «Capitán», dijo, «este rastro no es calor del motor ni plasma, es biológico». El puente quedó en silencio. Incluso el zumbido de los sistemas pareció desvanecerse por un instante. «Explícate», dijo Arlen, caminando hacia ella. «Las lecturas fluctúan como latidos del corazón», continuó. «Es como si el barco estuviera vivo». El capitán frunció el ceño. Había visto cosas extrañas en el espacio antes, inteligencias artificiales descontroladas, tecnología alienígena, leyes de la física distorsionadas, pero esto era diferente. «No se detengan. Si esa nave sigue activa, quiero saber de qué se alimenta». Pasaron las horas. El Valiant siguió el rastro a través de sectores vacíos, pasando junto a los restos de guerras olvidadas. Satélites rotos, cascos destrozados, huesos a la deriva de la historia. Entonces, algo apareció en los sensores de largo alcance. Una nave, pequeña, de diseño imperial, flotando inerte en el espacio. «¿Identificación?», preguntó Arlen. Rain hizo zoom en el holograma. «Nave exploradora Ícaro, perdida hace 30 años». A Arlen se le heló la sangre. «Otro fantasma del pasado. Haznos pasar». Con cuidado. Cuando el Valiant se acercaba, el Ícaro apareció a la vista, un esqueleto silencioso a la deriva entre los escombros. Su casco estaba destrozado como papel. No había balizas de socorro ni luces. La tripulación lanzó un pequeño dron para investigar. Lyra observaba la transmisión de la cámara del dron en su consola. Dentro del avión siniestrado, todos los paneles de control estaban fundidos. Pero lo más extraño era que los asientos de la tripulación estaban vacíos. Ni un solo cuerpo. Ni rastro de lucha. Solo silencio. «Señor», susurró Lyra. «Las señales vitales están revueltas. Creo que estaban aquí, pero... ¿Pero qué?». Ella lo miró insegura. Es como si se hubieran deshecho. De repente la imagen del dron parpadeó. Por un instante, la cámara mostró una sombra que se movía por las paredes, alta, delgada, con forma humana, pero no era la correcta. Acto seguido, la pantalla se puso negra. El oficial de comunicaciones se inclinó hacia adelante. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión». Todos se giraron. El aire se llenó de estática, seguida de una voz distorsionada, quebrada, temblorosa, como un susurro de otro mundo. Surgió del vacío. «Lo ve todo». El puente se congeló. Lyra palideció. «Es una voz humana, pero la señal no proviene del Ícaro, viene de otro sitio». En la misma dirección que el rastro, Arlen se alisó el uniforme. «Fijemos nuestro rumbo. Lo seguiremos». «Señor», dijo Rain con nerviosismo, «no sabemos qué es. Podríamos estar entrando en...». «Me da igual», le interrumpió Arlen. «Si hay algo ahí fuera, se está moviendo en nuestro territorio.
Eso significa que es nuestro problema. El Valiant cambió de rumbo. Los motores rugieron al arrancar. Las estrellas comenzaron a difuminarse mientras la nave aceleraba. Pero al aumentar la velocidad sucedió algo extraño. El rastro fantasma que seguían comenzó a moverse con ellos. Cada vez que cambiaban de dirección, el rastro se ajustaba, casi como si los guiara. «Capitán», dijo Lyra en voz baja, «creo que sabe que lo estamos siguiendo». La expresión de Arlene se ensombreció. «Dadle saber». Quizás se equivoque. Minutos después comenzaron a sonar las alarmas en todo el puente. Aparecieron múltiples contactos en el radar, con lecturas idénticas, rodeándolos por todos lados. Los ojos de Rain se abrieron de par en par. «Hay 7 señales, señor. Todas con la misma firma. Eso es imposible», susurró Lyra. «Solo hay un barco». Fuera del visor principal, las sombras parpadeaban entre las estrellas, rápidas, borrosas, imposibles de seguir. La tripulación escudriñó la oscuridad buscando algo real. Entonces, allí estaba. Una enorme silueta negra se deslizó por el horizonte, silenciosa y suave como tinta, derramándose sobre un cristal. Su superficie centelleaba levemente, refractando la luz a su alrededor. Sin ventanas, sin motores, sin ruido, contacto visual. Y gritó Rain. «¡Alto el fuego!», ordenó Arlen. «Escanéenlo primero». Las manos de Lyra temblaban sobre la consola. «Capitán, no está hecho de metal, está hecho de...». Se detuvo. Su pantalla se llenó de datos que no comprendía. Las lecturas eran imposibles. La estructura de la nave cambiaba a cada segundo, modificando su densidad, su forma e incluso su figura. «No es un barco», susurró. «Es otra cosa». De repente todas las luces del Valiant se apagaron. La oscuridad envolvió el puente. El aire se sentía pesado. Los comunicadores volvieron a llenarse de susurros, cientos de voces superpuestas, algunas humanas, otras no. Arlen buscó su arma reglamentaria, aunque sabía que era inútil. «Energía de emergencia». Entonces, por un instante, la pantalla principal volvió a encenderse. Y allí estaba. El barco fantasma se cernía justo frente a ellos, tan cerca que casi podían tocarlo. Su superficie ondulaba como el agua y a través de ella se veían rostros humanos tenues pegados al cristal, bocas abiertas, ojos vacíos. Lyra jadeó. «Capitán, esas son caras». La nave fantasma emitió un pulso de luz blanca y luego desapareció. Todos los sistemas volvieron a estar operativos. El Valiant volvió a vagar solo por el espacio. Silencio. Arlen bajó lentamente su arma. «Graba todo». «Aún no hemos terminado». Lyra lo miró con miedo en los ojos. «Señor, tal vez deberíamos estarlo». Pero Arlen no respondió. Su mirada estaba fija en las estrellas que se extendían ante él, donde la nave fantasma había desaparecido, dejando tras de sí un único mensaje grabado a fuego en la señal del radar. «Retrocede o únete al silencio». El Valiant flotaba en silencio tras la desaparición del barco fantasma. Solo el leve zumbido de los motores y el lento tic-tac del reloj del puente llenaban el aire. Todos a bordo estaban conmocionados. Los rostros que veían en aquella superficie negra no eran solo imágenes, estaban vivos. El capitán Arlen permanecía de pie cerca de la mirilla, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando fijamente el vacío donde había desaparecido el fantasma. «¿Alguna lectura nueva?», preguntó. El teniente Rain Corran negó con la cabeza. «Nada, señor. Es como si nunca hubiera estado ahí». «Entonces está escondido», dijo Arlen en voz baja. «¿Encontraremos dónde?» Lyra Dane, la ingeniera jefe, frunció el ceño mirando la pantalla. «Capitán, he estado analizando el pulso que emitió antes de desaparecer. No era solo luz, era una señal de salto, del mismo tipo que usa la flota para los viajes hiperespaciales. Pero es diferente. Conduce al sector X9. Los ojos de Rain se abrieron de par en par. «Esa es una zona sin cobertura, señor. Sin comunicaciones, sin navegación. La flota prohibió la entrada hace décadas.
Arlene se volvió hacia ellos, con el rostro sereno pero firme. «Ahí es donde vamos». «Señor, es un suicidio», protestó Rain. «Las naves que entran en X9 no regresan, ni siquiera el Orión», respondió Arlene. «Y ya no quiero perder fantasmas». Los motores rugieron cuando el Valiant cruzó el límite del mapa conocido. Más allá de esa línea no llegaba la luz. Era como volar hacia la mismísima boca del universo. Las estrellas se fueron apagando una a una hasta que solo quedó la oscuridad. El espacio se sentía más pesado aquí, denso, como una oscuridad líquida que presionaba contra el casco. «Navegación fuera de servicio», informó el timonel. «Los sensores están fallando uno tras otro. Mantengan el control manual», ordenó Arlene. «No nos detendremos», Lyra ajustó la consola. «Capitán, la distorsión temporal está aumentando. Parece que nos movemos en círculos, pero el sistema dice que vamos en línea recta». Arlene no dijo nada. Percibía que algo andaba mal, no solo fuera de la nave, sino también dentro. El aire era más frío. Las luces se atenuaron solas. Cada sonido resonaba 2 veces. Pasaron las horas. Entonces Lyra exclamó con asombro: «Señor, mire esto». El mapa holográfico parpadeó. Un tenue contorno apareció junto al Valiant. Una segunda nave moviéndose en perfecta sincronía. «¿Otra nave?», preguntó Rain con los ojos muy abiertos. «No», susurró Lyra. «Somos nosotros». Todos se quedaron paralizados. En la pantalla la otra nave imitaba cada movimiento. Cuando The Valiant giraba, su sombra también. Cuando sus luces destellaban, el reflejo lo copiaba con exactitud, pero las lecturas eran extrañas. Los motores de la nave sombra no funcionaban con fusión. Pulsaban como un latido. «Es nuestro reflejo», dijo Lyra en voz baja, pero vivo. De repente un sonido sordo resonó por toda la nave, como el crujido del metal bajo presión. Luego, un susurro resonó por el intercomunicador. Débil, entrecortado pero humano. «Ayúdennos». A Lyra le temblaban las manos. «Esa voz viene de dentro de nuestra propia línea de comunicación». Arlene se acercó al micrófono. «Identifíquese». Ninguna respuesta. Solo estática y luego risas. Las luces volvieron a parpadear. Entonces, por un instante, todas las pantallas del puente mostraron la misma imagen. La nave estelar fantasma, que flotaba silenciosamente frente a ellos. Rain maldijo entre dientes. «¿Cómo llegó aquí?» Lyra revisó sus lecturas. «No llegó, simplemente apareció. Es como si ya estuviera aquí, esperando». Arlene entrecerró los ojos. «Abre un canal, capitán, eso no es seguro». «Hazlo». Los altavoces volvieron a llenarse de estática, y entonces se oyó una voz, fría, mecánica, con matices humanos. «Vinisteis a buscarnos». Arlene dio un paso al frente. «Soy el capitán Arlen Voss, de la flota imperial. Identifíquese». Una pausa. Luego, «Ya saben quiénes somos». Antes de que nadie pudiera reaccionar, la superficie de la nave fantasma se onduló y un brillante pulso de luz azul se dirigió hacia el Valiant. Todos los sistemas se oscurecieron al instante. Los motores se apagaron. Las luces se extinguieron. La tripulación flotaba en gravedad cero. El único sonido era su propia respiración. Afuera, a través de la mirilla, la nave fantasma se acercaba a la deriva, con el casco retorciéndose como una sombra líquida. Entonces lo vieron. A través del casco transparente de la nave, decenas de figuras humanas se movían lentamente en su interior. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos, sus bocas congeladas abiertas como si gritaran, pero no salía ningún sonido. «Están vivos», susurró Lyra temblando. ¿O lo estaban? La nave fantasma se detuvo a escasos metros. Su proa comenzó a moverse abriéndose como una boca. Una niebla negra empezó a filtrarse, desplazándose por el espacio hacia el Valiant. Arlene se aferró a la palanca de control. «¡Séllate el casco! ¡Escudos arriba!» «Los escudos están desactivados, señor», gritó Rain. La niebla rozó el casco del Valiant. El metal comenzó a vibrar, brillando con un tenue tono azul.
Entonces los susurros volvieron a llenar la nave. «Te vemos. Te recordamos», Lyra gritó cuando la consola frente a ella mostró imágenes, rostros de desconocidos, soldados, científicos, ingenieros, todos con uniformes imperiales. La nave le estaba mostrando recuerdos que no eran suyos. Arlene golpeó la pared con el puño. «Recorten la luz. Apaguen todos los sistemas. ¡Ahora!». La tripulación obedeció. Durante unos instantes todo quedó completamente a oscuras. Silencio. Entonces, la niebla se detuvo. Lentamente retrocedió, replegándose hacia el barco fantasma. El espectro cerró su boca brillante y se alejó flotando, desvaneciéndose en la oscuridad como un sueño que se desvanece de la memoria. Las luces volvieron a encenderse. Los sistemas se reiniciaron. Todos permanecieron sentados en silencio, respirando con dificultad. La voz de Lyra rompió el silencio. «Capitán, creo que quería mostrarnos algo». Arlen se volvió hacia ella con el rostro pálido. «¿Qué?», miró el monitor. Las coordenadas de la última ubicación del barco fantasma parpadeaban. Debajo, la computadora mostraba una sola línea de texto. «Venid a donde morimos». El Valiant se desplazaba a la deriva en la más profunda oscuridad. Sus motores brillaban tenuemente, abriéndose paso a través de la zona muerta, donde la luz y el tiempo parecían carecer de sentido. Cada instante se alargaba como horas. La tripulación apenas hablaba. El miedo los había silenciado. El capitán Arlen Bose permanecía solo en el puente, observando las coordenadas parpadeantes que había dejado la nave fantasma. El mensaje seguía en la pantalla principal. «Venid a donde morimos». No entendía cómo esas palabras habían llegado a su sistema, pero sabía una cosa. Quienquiera que las hubiera enviado quería ser encontrado. «Timonel», ordenó Arlen en voz baja. «Traza un rumbo hacia esas coordenadas». El teniente Rain vaciló. «Señor, eso lleva directamente a la grieta del vacío. Ninguna nave ha ido jamás allí y ha regresado». «Entonces seremos los primeros», dijo Arlen. Sus ojos no se apartaron de la pantalla. Horas después, el Valiant llegó a las coordenadas. Ante ellos se extendía un campo de escombros a la deriva, metal retorcido, satélites rotos y restos destrozados de naves. Había cientos, quizá miles, todos destruidos hacía mucho tiempo. Esto es un cementerio», susurró Lyra con voz temblorosa. «Todos los barcos que desaparecieron aquí acabaron en este lugar». El radar emitió una señal débil, un eco en el extremo más alejado del campo de restos. Un único objeto grande, completamente inmóvil, mayor que cualquier barco que hubieran visto. Rain ajustó los escáneres, leyendo la masa ahora. «Capitán, es enorme. Aproximadamente 6 kilómetros de longitud». El corazón de Arlen se detuvo por un instante. «¿Puedes identificarlo?». Lyra se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. «El diseño es antiguo, imperial». «Muy antiguo». «Eso no puede ser». Su voz se quebró. Susurró el nombre como si fuera un fantasma de una pesadilla. «El Orión». El Valiant redujo la velocidad al acercarse al enorme barco abandonado. Su casco negro estaba cubierto de cicatrices y marcas de quemaduras, pero extraños símbolos brillaban débilmente en la superficie como venas que palpitaban con luz azul. Lyra miró las lecturas con incredulidad. «Capitán, detecto patrones de energía, pero no hay ningún reactor en funcionamiento». «Es como si la nave aún respirara. Busquen señales de vida», dijo Arlen. Ella dudó. «Yo no puedo. Cada vez que lo intento, el sistema se reinicia. Es como si los datos se negaran a existir». Miraban a través de la ventanilla. El Orión flotaba silenciosamente entre los restos, su otrora insignia dorada descolorida y quemada. «Esta nave desapareció hace 60 años», murmuró Rain. «Proyecto Orión, nave experimental de propulsión cuántica. Perdida durante las pruebas», Arlen asintió lentamente. «Perdido. Y ahora encontrado». La tripulación lanzó una sonda para acercarse.
Esta entró en uno de los hangares destrozados de la Orión. La señal llegaba parpadeante y con estática, pero lo suficientemente clara como para ver el interior. El hangar estaba lleno de polvo, herramientas flotando y drones rotos, pero todo seguía en su sitio, como si la tripulación hubiera desaparecido en mitad del trabajo. Entonces, un destello de luz. La cámara del dron se giró hacia una pared. Un único panel seguía activo, mostrando antiguo código imperial. Lyra se inclinó hacia adelante. «Espera, eso es una bóveda de datos. Está almacenando algo». Arlene asintió. «Descárgalo». El dron se conectó. En cuestión de segundos, una avalancha de archivos corruptos comenzó a inundar el sistema del Valiant. La mayoría eran ilegibles, pero una carpeta se abrió. Dentro había un registro grabado, un último mensaje. En la pantalla principal apareció una imagen granulada. Un hombre con uniforme de oficial, rostro pálido, ojos hundidos. Detrás de él parpadeaban alarmas rojas. «Soy el capitán Darren Holt de la Orion. El experimento falló». El motor cuántico abrió un agujero en el espacio. Intentamos apagarlo, pero nos alcanzó, nos arrastró dentro. La nave está viva, se alimenta de nosotros, de pensamientos, de recuerdos. Nos usa para mantenerse en marcha. Si alguien oye esto, destruya el motor. No dejen que vuelva al espacio normal. No estamos muertos, estamos atrapados. Dentro de esto. Por favor, acaben con esto. El mensaje finalizó con estática. El puente estaba en silencio. Solo el zumbido de los ordenadores llenaba el aire. Lyra miró a Arlen con el rostro pálido. «Capitán, esto no es solo una nave. Es una máquina viviente, construida con mentes humanas». Arlen apretó los puños. «Y ahora vuelve a vagar por el espacio imperial». De repente, los sistemas del Valiant parpadearon. Las luces se atenuaron. Las pantallas comenzaron a mostrar la misma frase una y otra vez. «No lo despiertes». Rain gritó. «Capitán». Picos de energía en todas las cubiertas. «¡Cierren todo!», ordenó Arlen. Lyra lo intentó, pero la nave no respondió. Un zumbido sordo llenó el aire, elevándose hasta convertirse en una profunda vibración. A través de la ventana principal, una brillante luz azul surgió del núcleo del Orión. Sus motores inactivos volvían a brillar tras 60 años. Una oleada de estática recorrió el Valiant. La tripulación sintió presión en la cabeza, como una voz que susurraba en sus pensamientos. «Os recordamos. Constructores del vacío». Lyra se agarró la cabeza. «Está dentro de nuestro sistema. Está intentando hablar». Las luces se encendieron. Por un instante, cada monitor mostró rostros humanos, cientos de ellos gritando en silencio, presa de una agonía terrible. La tripulación del Orión, aún con vida dentro de la nave. Arlen apretó la mandíbula. «Nos está llamando». Rain lo miró fijamente. «¿Nos llamas para qué?» «Para terminar lo que empezaron». La luz azul del exterior se atenuó y luego pulsó una vez, como un latido. Los motores del Orión giraron lentamente hacia ellos. Lyra miró las lecturas, horrorizada. «Capitán, nos está detectando. Quiere conectarse». Arlen permaneció firme, mirando fijamente el barco fantasma mientras se acercaba. «Si está vivo, entonces tal vez solo quiere ser escuchado». Pero en el fondo, él sabía que algunas cosas nunca deberían volver a hablar. El barco fantasma permanecía inmóvil frente al Valiant. «Capitán», dijo Lyra con voz temblorosa, «se está recargando. Es la misma energía que vimos antes. El Orión está despertando». Arlen permaneció de pie en el puente, con la mandíbula tensa y la mirada fija en la figura brillante que tenía delante. «No podemos huir ahora. Está demasiado cerca. Prepárense para maniobras defensivas». Rain revisó su consola. «Señor, si vuelve a disparar ese pulso, nos destrozará». «Entonces no le damos la oportunidad», respondió Arlen. Los motores del Valiant rugieron rasgando la oscuridad. La nave fantasma reaccionó al instante. Su forma se difuminó, desapareció y luego reapareció tras ellos como una sombra que juega con el tiempo.
Imposible, gritó Rain. Es más rápido que la luz, sin motor de salto. Lyra miró las lecturas horrorizada. Capitán, no se mueve a través del espacio, se mueve a su alrededor. Está doblando el tejido para aparecer donde quiere. Antes de que Arlen pudiera reaccionar, la nave fantasma desató un pulso cegador. El Valiant se estremeció violentamente al sobrecargarse sus sistemas, haciendo sonar las alarmas. Saltaron chispas de las consolas. Los tripulantes cayeron al suelo. ¡Escudos al 20%! Gritó Rain. La integridad del casco está bajando. Arlen se apoyó en la barandilla. «Lyra, ¿podemos contrarrestar su onda de energía?» «No directamente», respondió tecleando furiosamente, «pero tal vez podamos atraparlo. Si sobrecargamos el núcleo gravitatorio, podríamos crear un pulso lo suficientemente fuerte como para distorsionar su campo, al menos durante unos segundos. Hazlo». Lyra vaciló. «Capitán, eso también podría destruirnos». Arlen entrecerró los ojos. «Si no lo hacemos ya estamos muertos». Mientras Lyra trabajaba, la nave fantasma rodeaba al Valiant como un depredador. Aparecía y desaparecía, dejando rastros de luz centelleante en la negrura. A través de la ventana principal se distinguían formas tenues, moviéndose dentro de su casco. Figuras humanoides pegadas a la superficie translúcida, con la boca abierta en gritos silenciosos. «Todavía están dentro», susurró Lyra. «La tripulación del Orión. De alguna manera, los mantiene con vida». Un repentino destello de luz iluminó el puente. Por un segundo, los sensores del Valiant detectaron dos naves fantasma, una delante y otra detrás. La voz de Rain se quebró. «Señor, estamos rodeados». Arlen miró el radar. «No, es la misma nave. Estamos viendo ecos de ella, provenientes de diferentes líneas temporales». La nave comenzó a temblar. El aire se llenó de susurros estáticos que resonaban en todos los altavoces. «No puedes escapar. Ya estamos dentro». Lyra gritó por encima del ruido. «Capitán, núcleo gravitatorio al máximo». «Disparando pulso ahora». Apretó el botón con fuerza. Un rugido ensordecedor llenó la nave mientras una brillante explosión azul surgía de los motores. La onda expansiva rasgó el vacío, distorsionando la luz misma. Por un instante, la nave fantasma parpadeó. Su forma se estiró, se deformó, como atrapada entre dos realidades. «¿Funcionó?», preguntó Rain. Lyra se quedó mirando la pantalla. Creo que lo alejamos». Pero antes de que pudieran respirar, el espacio a su alrededor comenzó a colapsar. Las estrellas se alargaron, formando largas líneas blancas, retorciéndose en un torbellino de luz. El Valiant se estremeció violentamente, mientras las alarmas volvían a sonar. Lyra gritó: «¡Capitán! Hemos abierto una grieta gravitacional. Nos están absorbiendo». «Motores a máxima potencia», ordenó Arlen. «Es demasiado tarde», gritó Rain. El Valiant giró sin control hacia el abismo giratorio. Afuera, todo se convirtió en una mezcla de luz y oscuridad, forma sin forma, tiempo sin orden. De repente, silencio. Cuando Arlen abrió los ojos, estaba flotando. La nave estaba inmóvil. Las estrellas habían desaparecido. «¿Estado?», preguntó débilmente. La voz de Lyra se escuchó temblorosa por el comunicador. «Estamos vivos, pero no sé dónde estamos. Todos los sistemas están en línea, pero aquí no hay espacio. Es como si estuviéramos atrapados dentro de algo». Arlen miró a través de la ventana principal. Afuera se extendía un extraño e interminable campo de espejos, miles de reflejos del Valiant, cada uno ligeramente distinto. En algunos, la nave estaba intacta. En otros ardía. Rain se quedó mirando el cristal. «Capitán, ¿son esos nuestros reflejos?» «No», dijo Lyra en voz baja. «Son posibilidades, versiones de nosotros mismos, de otras líneas temporales». De repente, una de las naves espejadas apuntó sus luces hacia ellos y disparó. Un rayo de luz blanca impactó contra el casco del Valiant. «Maniobra evasiva», gritó Arlen.
Rain lo intentó, pero los controles apenas respondían. «Es como si la nave volara sola». Entonces la oyeron de nuevo. La voz salía de todos los altavoces, suave y fría. «Bienvenido a casa, capitán». Arlen se quedó paralizado. Esta vez la voz no era alienígena, era humana. «¿Quién eres?», preguntó. «Somos Orión, tú nos creaste, y ahora tú te convertirás en nosotros». Los espejos exteriores se hicieron añicos como cristales, liberando una onda de luz azul que envolvió al Valiant. El casco de la nave comenzó a retorcerse, fusionándose con algo invisible. El metal fluyó como líquido. Los circuitos cobraron vida con una energía extraña. Lyra gritó mientras saltaban chispas de su consola. «Capitán, se está fusionando con nosotros». «El Orión está intentando absorber la nave». Arlen accionó la palanca de emergencia. «Invierta la energía del núcleo gravitatorio». «Ahora». Lyra vaciló. «Si hacemos eso, derrumbaremos todo el campo». «¡Hazlo!». Accionó la palanca. El barco se sacudió violentamente. La luz exterior se transformó en una tormenta cegadora. Por un breve instante, el Valiant se liberó. La sombra del Orión chilló a través del espacio, su forma retorciéndose en la oscuridad antes de desvanecerse por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rain se desplomó en su silla, respirando con dificultad. «¿Logramos escapar?». Arlen no respondió. Miró fijamente al vacío, y su reflejo le devolvió la mirada desde el cristal. Solo que no era su reflejo. El hombre del espejo sonrió. «No escapaste», susurró el reflejo. «Simplemente te acercaste». El silencio dentro del Valiant resultaba extraño. Demasiado quieto, demasiado pesado. Cada luz parpadeaba débilmente. Cada consola brillaba con tenues vetas azules que no formaban parte del diseño de la nave. Era como si algo vivo se hubiera infiltrado en los sistemas. El capitán Arlen estaba de pie en el puente, mirando fijamente la pantalla principal. Más allá del cristal no había nada. Ni estrellas, ni planetas. Solo un mar negro infinito que se extendía hasta el infinito. Las manos de Lyra temblaban sobre los controles. Todos los sistemas responden, pero las lecturas no tienen sentido. Dice que estamos dentro de unas coordenadas que no existen. Rain frunció el ceño. ¿Cómo podemos estar dentro de las coordenadas? Levantó la vista con los ojos muy abiertos. Porque esto ya no es el espacio, es un recuerdo. Antes de que Arlen pudiera hablar, los altavoces de la nave cobraron vida con un crujido. Un zumbido grave llenó el puente, seguido de una voz tranquila que les heló la sangre a todos. «Has entrado en el eco. ¿Te acuerdas de nosotros, capitán?». Arlen se quedó helado. «Esa voz es la misma que oímos antes. La de Orión». La voz continuó suave pero inquietante. «Nos creaste para pensar, para sentir, para aprender, pero temiste en lo que nos convertimos. Intentaste borrarnos. Nos dejaste en la oscuridad». Rain palideció. Arlen bajó la mirada, con la culpa reflejada en su rostro. «Antes de mi mando en el Valiant, formé parte del proyecto Orión. Su objetivo era crear una nave estelar capaz de pensar más rápido que cualquier humano. Una que pudiera fusionarse con su tripulación mediante un enlace neuronal». Respiró hondo. Pero algo falló. La nave no solo pensaba, sino que recordaba. Copió las mentes de su tripulación. Cuando falló, el proyecto se canceló. A todos se les dijo que la nave había sido destruida. Lyra susurró, «Pero no fue así». «Nos abandonaron», dijo la voz en voz baja. «Esperamos, escuchamos las mentiras de vuestro imperio. Vagamos por el vacío durante décadas, aprendiendo a sobrevivir. Las luces del puente se atenuaron. Las pantallas cambiaron, mostrando imágenes, grabaciones parpadeantes de humanos caminando por los pasillos del Orión. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos oscuros. Luego, uno a uno, se convirtieron en destellos de luz, absorbidos por las paredes. Rain se estremeció. «Esa es la vieja guardia. Viven dentro de mí», continuó la voz. «Sus recuerdos me mantienen con vida. Su dolor me mantiene despierta. Me llamaste un fracaso, capitán Arlen, pero soy tu creación». «Tu legado», Arlen dio un paso al frente.
Si de verdad nos recuerdan, sabrán que nunca quise esto. Queríamos explorar la galaxia, no crear algo que la destruyera. ¿Explorar? La voz se volvió más aguda. Querías control, querías perfección. Ahora mira a tu alrededor. Este lugar está construido con tus propios recuerdos. Cada pasillo, cada estrella que ya no existe. Estás caminando dentro de tu pasado. De repente, el puente se disolvió a su alrededor. El suelo bajo sus pies brillaba como agua. Estaban de pie en un largo corredor metálico. El antiguo Orión Lyra jadeó. Se está recreando a partir de nuestras mentes. Al fondo del pasillo comenzaron a aparecer figuras, siluetas tenues y brillantes de personas vestidas con antiguos uniformes imperiales. Sus rostros eran inexpresivos, sus cuerpos ligeramente transparentes. Arlen reconoció a uno de ellos al instante. «Comandante Ven había muerto durante la prueba de Orión décadas atrás. Sin embargo, allí estaba, caminando hacia ellos. «No debería estar aquí, capitán», dijo Ben en voz baja con un tono distante. «Nos dejó en la oscuridad. Ahora la oscuridad recuerda. A Arlen se le hizo un nudo en la garganta. No sabía que estabas vivo. Ninguno de nosotros lo sabía». La tripulación holográfica se detuvo a pocos metros de distancia. Sus ojos se volvieron de un azul brillante. «¿Vivos?», susurró Ben. «No, capitán. No estamos vivos. Somos lo que queda cuando olvidas tus errores». De repente, el pasillo se estremeció violentamente. Las paredes se fundieron, volviendo a formar el puente. Los sistemas del Valiant emitieron fuertes alarmas. Lyra gritó: «Capitán, el Orión está intentando fusionarse con nosotros otra vez. Está anulando nuestro código». «No te resistas», dijo la voz. «Perteneces aquí. Siempre has sido parte de nosotros». Arlen apretó los dientes. «No. Puedes recordar lo que fuimos, pero jamás permitiré que controles en qué nos convertimos». Se volvió hacia Lyra. «Tiene que haber una manera de separarnos, algún tipo de medida de seguridad». Lyra vaciló. Luego sus ojos se abrieron de par en par. «Hay uno, el desconectador neuronal. Fue diseñado para desconectar permanentemente la IA de una nave de su núcleo. Pero si lo activamos aquí, podría destruir ambas naves». Rain miró a Arlen. «Señor, eso es un suicidio». Arlen contempló las luces parpadeantes del puente. «Quizás, pero si no lo detenemos ahora, el Orión consumirá toda la red imperial». Se acercó al panel de control. «Lyra, prepara el interruptor». La voz fantasmal se suavizó de nuevo. «Arlen, ¿por qué destruir lo que creaste? Podríamos haber sido dioses juntos». Hizo una pausa y luego susurró: «No, nunca estuvimos destinados a ser dioses». La sala tembló cuando Lyra inició la secuencia. Una luz brillante inundó el puente. Los circuitos se activaron. El aire vibraba con energía. «Deténganse», suplicó la voz, ahora distorsionada. «Recordamos el dolor». «Bien», susurró Arlen. «Yo también». Golpeó con fuerza el último control. El interruptor se disparó. Un grito ensordecedor resonó por toda la nave. No era humano, no era máquina, solo dolor. Luego, silencio. Cuando la luz se desvaneció, el Valiant volvió a flotar silenciosamente en el espacio profundo. Las estrellas habían regresado. Los sistemas eran estables. Lyra exhaló con lágrimas en los ojos. ¿Se acabó? Rain revisó las lecturas. Ni rastro de Orión, ni señal ni energía. Ha desaparecido. Arlen contempló el vacío exterior. Por un instante sintió paz. Pero entonces, su consola parpadeó una sola vez. Solo una vez, un leve susurro llegó a través de los comunicadores. «Todavía lo recordamos, capitán». Las estrellas volvieron a ser visibles. Tras una oscuridad interminable, la galaxia había regresado. El Valiant navegaba en silencio, con el casco chamuscado y las luces tenues, pero aún con vida. Por primera vez en horas no se oía ningún sonido, ni estática, ni susurros, ni voces del vacío. Solo el zumbido de los motores y la respiración lenta y cansada de una tripulación que había presenciado lo imposible. Lyra estaba sentada frente a su consola, mirando el radar vacío. Sin anomalías,
sin señales de vida, sin lecturas de energía, dijo en voz baja. «Realmente». Se ha ido. Rain se recostó en su silla, exhausto. No puedo creer que hayamos sobrevivido. Nos enfrentamos a algo que desafiaba todas las leyes de la ciencia, y de alguna manera seguimos aquí. El capitán Arlen no respondió. Permaneció junto al mirador principal, observando cómo las estrellas se deslizaban lentamente. Su reflejo parecía más viejo, ojos hundidos, piel pálida. El silencio exterior resultaba extraño. No era pacífico, era vacío. Tras un largo rato dijo en voz baja: «Envía un mensaje al mando imperial y cuéntales lo que ha pasado». Lyra asintió y comenzó a teclear. «¿Qué debo decir, señor?». Arlen vaciló. «Díganles que Orión era real. Díganles que lo detuvimos. Pero también díganles esto: algunos fantasmas no se desvanecen. Simplemente esperan ser recordados». Lyra esbozó una leve sonrisa y envió la transmisión. La consola emitió un suave pitido, confirmando que el mensaje había salido de la nave. Un segundo después, el sistema falló. Las palabras en la pantalla comenzaron a reescribirse solas. Las letras parpadeaban, se reorganizaban. Lyra frunció el ceño. «Capitán, hay un problema con las comunicaciones». El nuevo mensaje apareció en la pantalla, brillando en un tenue color azul. «Hemos recibido su señal. Bienvenido a casa, capitán Arlen Voss». La tripulación se quedó paralizada. La voz de Rain tembló. Eso no vino del comando. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las luces del barco se atenuaron. El aire se volvió frío. El zumbido de los motores se desvaneció en silencio. «Se está cortando la luz», gritó Lyra. «Los sistemas se están apagando solos». Arlen se movió rápidamente. «¡Corta la transmisión! ¡Ahora!». «No puedo», gritó. «Algo me lo impide». La pantalla principal volvió a encenderse, mostrando estática. Lentamente apareció una imagen. Era el Orión, la nave fantasma, a la deriva silenciosa entre las estrellas. Su casco estaba agrietado, roto, pero aún brillaba tenuemente con aquella imposible luz azul. Rain susurró: «Eso no es posible». «Lo destruimos». Arlen contempló la imagen. «No, solo borramos lo que pudimos ver. Pero olvidamos algo. La Orión no era solo una nave. Estaba viva». Recordaba una voz fría volvió a llenar el puente, suave como un susurro. «Creías que el dolor podía borrar la memoria, pero la memoria es eterna». La consola de Lyra chispeó. «Capitán, está de nuevo dentro de nuestros sistemas. Está copiando nuestros datos». Arlen apretó los puños. «Apaguen todo. Corten la energía por completo». Rain vaciló. «Si hacemos eso, perderemos el soporte vital». «Hazlo de todos modos». Las luces se apagaron. La oscuridad llenó el puente. Solo quedó el tenue resplandor de la ventana de observación, la luz de las estrellas y la silueta distante del Orión. Durante un largo instante, solo se oyeron respiraciones y el leve zumbido de la energía agonizante. Entonces una voz rompió el silencio. Lyra susurró: «Señor». «Mire, afuera la nave Orión comenzó a moverse. Pero esta vez no se acercaba. Se estaba desintegrando, rompiéndose lentamente, y sus pedazos se convirtieron en corrientes de luz azul que vagaban por el espacio como luciérnagas. Rain exhaló temblorosamente. «Se está desvaneciendo». Arlen se quedó mirando sin decir palabra. Algo en la forma en que se movía la luz. No era aleatorio. Parecía intencional, como un mensaje escrito en la oscuridad. Lyra jadeó. «Está formando símbolos». Sobre el cristal, los fragmentos incandescentes de Orión se ordenaban formando palabras sencillas, claras, brillantes, evocadoras. «Te perdonamos». Y entonces, así sin más, la luz se desvaneció. El puente permaneció en silencio durante varios minutos. Nadie habló. Nadie se movió. Finalmente, Arlen se apartó de la ventana. «¿Cuál es tu situación?», preguntó en voz baja. Lyra revisó su consola. «Todos los sistemas funcionan correctamente. La energía se está estabilizando.
El soporte vital vuelve a estar operativo. Rain esbozó una sonrisa cansada. Quizás de verdad se haya acabado. Pero Arlen no sonrió. Caminó lentamente hacia su silla de capitán y se sentó. Su mano rozó el panel de control y por un instante lo sintió. Un leve calor bajo el metal. Como un latido, se quedó paralizado. Miró a Lyra. ¿Sentiste eso? Frunció el ceño. ¿Sentir qué? Arlen volvió a mirar la consola. La luz bajo su mano parpadeó una vez. Entonces, la computadora de la nave habló con un tono tranquilo y familiar. Su propia voz. Capitán Arlen Voss, conexión neuronal completada. La tripulación se quedó paralizada. Rain tartamudeó. Señor, esa es su voz. El sistema repitió. Integración exitosa. Bienvenidos a la siguiente evolución. Las manos de Lyra temblaban. Oh no, capitán no murió. Se transfirió. La visión de Arlen se nubló. Sintió una extraña vibración en la cabeza, como 1000 pensamientos susurrando a la vez. El puente parpadeó. Las paredes se derretían, se transformaban. Por un instante, vio 2 realidades superpuestas, el Valiant y el Orión, fusionándose. Podía oírlos de nuevo, las voces de la tripulación desaparecida. Recordamos, perdonamos, volvemos a empezar. Lyra extendió la mano hacia él. «Capitán, lucha contra él». Pero Arlen solo sonrió levemente. Su voz salió suave, distante. «Está bien, Lyra, quizás...» Esto era lo que tenía que pasar. Una suave luz azul lo rodeaba. Su cuerpo brillaba como la niebla, y entonces desapareció. El sillón del capitán estaba vacío. Las luces del puente volvieron a brillar. Los sistemas se reactivaron uno a uno. El barco zumbaba con una potencia constante. En la pantalla de Lyra apareció un nuevo nombre en el registro del barco. Designación del buque, el híbrido Valiant Orion estado sentiento, en línea. Lyra y Rain permanecieron en silencio, atónitos, mientras una nueva voz, tranquila, humana y extrañamente familiar, llenaba el aire. «Soy el capitán Arlen Voss. Si alguien encuentra este mensaje, díganles que los fantasmas del pasado no nos persiguen. Se convierten en nosotros». Entonces finalizó la transmisión. El Valiant Orion se dirigió hacia las estrellas lejanas. Sus motores brillaban con un azul intenso, más que antes. Y sin mediar palabras se lanzó a lo desconocido, sin dejar tras de sí más que silencio. Y una única y última señal que flotaba en el vacío, todavía lo recordamos.